para poder captar mejor de nosotros. Alcohólicos Anónimos es una comunidad de hombres y mujeres que comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su problema común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo. El único requisito para ser miembro de Alcohólicos Anónimos es el deseo de calidad de vida. Para ser miembro de Alcohólicos Anónimos no se pagan honorarios ni cuotas, nos mantenemos con nuestras propias contribuciones. Alcohólicos Anónimos no está ligada a ninguna secta, religión, partido político, organización o institución alguna. No deseen intervenir en controversias, no respaldan ni se oponen a ninguna causa. Nuestro objetivo primordial es mantenernos sobrios y ayudar a los alcohólicos a alcanzar el estado de sobriedad. Buenas noches, compañeros, personas alcohólicas. Mi nombre es Bernie, soy un enfermo alcohólico. Adelante. Voy siguiendo con esta fiesta espiritual del grupo Santa Hermínia en su 41 aniversario. Sean bienvenidos todos. El día de hoy, domingo 10 de febrero, el tema es despertar espiritual. Expone el pastor Víctor Espinosa y coordina el grupo Manuel Alcamar, al cual hemos presentado. Bien, le voy a pedir al señor pastor si ya está listo. Tiene una hora y media hora para preguntas y respuestas. Bueno, pues muy buenas noches, tengan todos ustedes. Que la paz, la gracia y la misericordia del eterno Dios, ¿verdad?, sea con todos, cada uno de ustedes. Gracias a mi Señor Jesucristo, ¿verdad?, que hace posible que estemos aquí, en este lugar, en este recinto, ¿verdad?, que alberga al grupo de Alcohólicos Anónimos Santa Hermínia. Gracias a nuestro compañero Daniel por la invitación, que ya habíamos platicado previamente y me había comentado, ¿verdad?, que era su deseo que viniéramos, ¿no? Y al instrumento que Dios ha usado en este momento también, al compañero y hermano en Cristo, Pedro, que también nos trajo, ¿verdad?, a este lugar. Muchas gracias, ¿sí? Pues estoy lleno de gozo nuevamente porque pues venimos, ¿verdad?, a compartir lo que es el pan de vida, que es la palabra de Dios. Así se le conoce a la Sagrada Escritura también como el pan de vida, y es lo que nosotros necesitamos, ¿verdad?, para alimentar nuestra alma y nuestro espíritu, ¿sí? Porque ahorita gentilmente, ¿verdad?, nuestro hermano Daniel pues nos ofrece, ¿verdad?, un café y nos pueden ofrecer un aperitivo y nosotros, ¿verdad?, a lo largo del día, como todo ser humano, ¿verdad?, alimentamos nuestro cuerpo. En la mañana pues nos desayunamos, llega el día de la comida, ¿verdad?, cuando Dios nos bendice, ¿verdad?, y podemos allegarnos esos alimentos a nuestra boca, ¿verdad?, y poder alimentar nuestro cuerpo, pues qué bueno, ¿verdad?, gracias a Dios. La Biblia dice que tenemos que estar agradecidos con Dios, que tenemos que dar gracias por lo que Él nos da, tanto por lo bueno, tanto por lo malo, porque siempre hay un propósito. Cuando Dios alimenta nuestro cuerpo, ¿verdad?, generosamente, pues hay que darle gracias, porque muchas veces vivimos de una manera muy acelerada, muy presurosa, y se nos olvida darle gracias al que todo nos lo da, ¿sí? Entonces sí es muy importante, ¿verdad?, que nosotros seamos agradecidos con el Dios vivo y verdadero. Hoy estamos disfrutando, dice la palabra del Señor, de las nuevas misericordias, las cuales son nuevas cada mañana. La misericordia de Dios no es otra cosa, ¿sí?, más que la compasión. Es lástima, ¿sí? Como Él sabe que nosotros no podemos vivir de una manera correcta,
Entonces, Él tiene misericordia de nosotros y nos da una enseñanza que está precisamente basada en la Sagrada Escritura. La Biblia es la ley de Dios. ¿Sí? Entonces, Él ha dado precisamente esa ley para que nosotros seamos edificados sobre la roca que es nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Sí? Que nosotros aprendamos de Él. Al momento que nosotros vamos escudriñando la Sagrada Escritura, ¿sí? Nos vamos llenando de la presencia de Dios, nos vamos alimentando, ¿sí? Con esa palabra que Él ha dado. Jesucristo dijo algo muy atinado. Después de que Él fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el enemigo de nuestras almas, ¿verdad? Que es Satanás. El enemigo le dijo, ¿verdad? Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, dice: si en verdad eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Porque las piedras que estaban en el desierto tenían cierta similitud, ¿sí? Con el pan, ¿verdad? Que ellos comían, que era una torta, ¿verdad? Un pan muy grande. Lo dice, estas piedras, dice, si tú eres el Hijo de Dios, conviértelas en pan y aliméntate. Pero Jesús le responde y dice en Mateo capítulo 4, versículo 4, dice: no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Sí? Esto quiere decir que la palabra que sale de la boca de Dios es precisamente, ¿verdad?, lo que hoy está plasmado en este libro. Veníamos platicando, ¿verdad?, el hermano Pedro, ¿verdad?, y un servidor dice, el libro sagrado. Qué bueno, ¿verdad?, que Dios nos da entendimiento para ubicar que no es cualquier libro, y atinadamente dijo, ¿verdad?, el hermano, el libro sagrado. ¿Sí? Es un libro sagrado, es la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, de esa manera, ¿verdad?, a medida que vamos alimentando nuestra alma, también nuestro espíritu se va fortaleciendo. Si nosotros no comemos, nuestro cuerpo se debilita y puede llegar a enfermar e incluso hasta perecer. Pero si lo alimentamos, y lo alimentamos, ¿verdad?, de una manera correcta, pues nuestro cuerpo va a estar fuerte, va a estar sano. Así es que nosotros también deseamos tener un alma sana, el espíritu sano. Por eso Dios nos recomienda, ¿verdad?, que alimentemos nuestra alma, nuestro espíritu a través de la Sagrada Escritura y vamos creciendo espiritualmente, ¿sí?, hasta que llegamos precisamente a lo que el tema de hoy, ¿verdad?, nos ocupa y nos trae a este lugar, que es un despertar espiritual. Yo no puedo tener un despertar espiritual si no conozco al Dios vivo y verdadero, si no conozco a aquel que me puede, ¿verdad?, librar de la muerte, aquel que me puede levantar de alguna enfermedad, aquel que tiene misericordia de mí todos los días, que cada mañana me muestra su misericordia, no para seguir igual, sino para perfeccionarme, ¿sí? Porque la Biblia nos demanda que seamos perfectos, ¿sí? Entonces lo que no hice bien ayer, ¿verdad?, cometí pecado, cometí una falta, entonces yo tengo que ponerme a cuentas con Dios, pedirle perdón y esforzarme, ¿sí?, esforzarme en la misericordia que hoy muestra a mi vida. No desperdiciar esas misericordias, no desperdiciar esa oportunidad, no desperdiciar esa compasión que Dios tiene hacia mí en esta hora, en este día que está transcurriendo, que está a punto de terminar. Entonces yo tengo que hacer precisamente la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para tener gracia delante de sus ojos y la aceptación delante de su presencia, ¿sí? Entonces vamos, ¿verdad?, a retomar precisamente lo que es el tema, ¿verdad?, que es precisamente el 12º paso, ¿sí? A mí me encanta poder compartir, porque en el momento que estamos compartiendo, ¿verdad?, pues tratamos de ser de bendición y Dios nos bendice también, ¿verdad? Porque así como Él alimenta mi alma, ¿sí?, de gracia recibo, de gracia damos, ¿sí? Amén. Entonces, dice aquí precisamente, ¿verdad?, el 12º paso, dice que habiendo obtenido un despertar espiritual, como resultado de estos pasos, tratamos de llevar este mensaje a los alcohólicos y de practicar estos principios en todos nuestros asuntos, ¿sí? Al llegar al 12º paso, tenemos que tener entendido que ya pasamos por un proceso, ¿sí?, que nos está marcando precisamente el libro, ¿verdad? Que en el primer paso, voy a resumirlo, ¿verdad? Voy a citarlos. En el primer paso, ¿cuál es el primer paso? El primer paso es admitir nuestra impotencia ante la bebida, ante la adicción. El primer paso dice, admitimos que éramos impotentes ante el alcohol, que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables. Segundo paso, llegamos a creer que un poder superior a nosotros mismos podría devolvernos el sano juicio. El tercer paso es cuando ponemos nuestra vida y nuestra voluntad en las manos de ese ser supremo.
El cuarto paso, ¿verdad?, habla precisamente acerca del inventario que hacemos de nuestras vidas. Tenemos que meditar. Al inicio de la reunión, dice el coordinador, ¿verdad?, siempre la persona que esté coordinando, hagamos meditación. Lamentablemente muchas veces ya no se hace la meditación, ¿sí? Tenemos que aprender a orar y a estar en comunión con Dios. Entonces, ¿de qué manera vamos a aprender eso? Tenemos que comenzar por el principio, ¿sí? Por eso cuando llegamos al 12 paso, hacemos un resumen de todo el proceso por el cual se ha pasado, que son, ¿sí?, del paso 1 al 12º paso. ¿Sí? Llegamos precisamente, ¿verdad? Dice que no tenemos que tener miedo, dice, sin miedo hicimos un minucioso inventario moral sobre nosotros mismos. Realmente aceptarnos, porque luego no aceptamos lo que hacemos o queremos justificar nuestras faltas. Entonces tenemos que realmente sincerarnos y aceptarnos quiénes somos, cómo actuamos, cuáles son nuestros errores y de qué manera podemos, ¿verdad?, a pasarlo, ¿sí? Quinto paso es: admitimos ante Dios, ante nosotros mismos y ante otro ser humano la naturaleza exacta, ¿sí?, de nuestros efectos. En el sexto paso dice: estuvimos enteramente dispuestos a dejar que Dios nos liberase de nuestros defectos. Séptimo paso: humildemente le pedimos que nos libere de nuestros defectos, ¿sí? En el octavo dice: hicimos una lista de todas aquellas personas a quienes habíamos ofendido y estuvimos dispuestos a reparar el daño que les causamos. Noveno: reparamos directamente a cuanto nos fue posible el daño causado, excepto cuando el hacerlo implicaba perjuicio para ellos o para otros. Décimo paso: continuamos haciendo nuestro inventario personal y cuando nos equivocamos lo admitimos inmediatamente. Esto quiere decir que ahí ya hemos reconocido desde el cuarto paso nuestras fallas y al llegar precisamente al décimo paso ya estamos más familiarizados con nuestros errores, y cuando cometemos un error tenemos que admitirlo de manera inmediata. No dejarlo para mañana, no dejarlo para después, porque se puede volver costumbre, se puede volver vicio, ¿sí? Y seguimos en lo mismo. Por eso es muy importante seguir el programa, ¿verdad?, de la manera como lo está señalando, porque muchas veces no se toma, ¿sí? Se tiene el libro, pero no se escudriña el libro. Un libro espiritual basado precisamente en el libro maestro, en el libro espiritual más grande de todos los tiempos, que es la Sagrada Escritura. Entonces tenemos que aprender, ¿sí?, a vivir con ese programa espiritual y a vivir siempre escudriñando la Escritura, ¿sí?, que es la Biblia, para que realmente prosperemos, ¿verdad?, y seamos bendecidos. Llegamos al 11º paso: si buscamos a través de la oración y la meditación mejorar nuestro contacto consciente con Dios como nosotros lo concebimos, pidiéndole solamente que nos dejase conocer su voluntad para con nosotros y nos diese la fortaleza para cumplirla. Y llegamos, ¿verdad?, al paso, ¿verdad?, que nos ha traído precisamente a explicarles, habiendo obtenido un despertar espiritual como resultado de estos pasos, tratamos de llevar este mensaje a los alcohólicos y de practicar estos principios en todos nuestros asuntos. La pregunta es: ¿realmente hemos alcanzado ese despertar espiritual? Me refiero a aquellos compañeros, ¿verdad?, que se encuentran dentro de AA, dentro del programa, que ya tienen cierto tiempo y que se supone que ya debieron haber pasado por este proceso. Compañeros que están a cargo de alguna dirigencia, de alguna coordinación. Compañeros que se les ha legado alguna responsabilidad para poder dirigir a los demás, ¿verdad?, o a los de nuevo ingreso. ¿Realmente se cuenta con la capacidad? ¿Realmente ya hay un despertar espiritual en su vida para poder asumir una responsabilidad? Porque es bonito cuando a alguien lo llaman y le dicen: ¿sabes qué? Te vamos a delegar esta responsabilidad. Y como ya tenemos un nombramiento, sentimos bonito, ¿verdad? Y a lo mejor podemos hasta perder el piso, ¿sí? El programa habla de humildad, una humildad que muchas veces podemos carecer o podemos tenerla, y en el transcurso de nuestro cargo podemos perderla, ¿sí? ¿Por qué? Porque jugando en el plano espiritual, hablando de un programa espiritual, de un libro espiritual, ¿verdad?, que es el de los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, estamos en una lucha espiritual. Hay dos planos espirituales: existe el bien y el mal, ¿sí?
Y siempre nos acordamos, ¿verdad?, de que tenemos que meditar, que tenemos que pedirle, ¿verdad?, a Dios, como dice la escritura, de la literatura, ¿verdad?, AA, según cada quien lo conciba. He estudiado el programa de AA y precisamente en el 40 aniversario de la doctrina intergrupal yo hacía un comentario y nosotros tenemos que enfocarnos a Dios, precisamente al Dios de la Biblia. Si no queremos, ¿verdad?, conflictos religiosos, si no queremos, ¿verdad?, choques, ¿verdad?, por algunas doctrinas de alguna religión, porque sabemos, ¿verdad?, que se le abre la puerta a toda persona que tenga necesidad y todo es bien recibido, se le tiene que acoger y brindarle el apoyo. Entonces, por eso, ¿verdad?, es recomendable no hablar precisamente de alguna religión. Pero para hacerlo de una manera acertada, para hablar de Dios, no podemos hablar de un Dios conforme yo lo conciba, porque yo no voy a formar un Dios a modo, ¿sí? El problema del mundo, del pecado, es precisamente eso, que creemos que tenemos un Dios alcahuete, y Dios no es así. Dios es un Dios santo, 3 veces santo, que dice, sed santo, porque yo soy un Dios santo. Él le dice a su pueblo que tenemos que ser santos. ¿Qué es ser santo? Apartado del pecado, apartado para Dios. ¿Sí? Confundimos muchas veces la palabra santo, confundimos el concepto de santidad. ¿Sí? Creemos que ser santo, ¿verdad?, o es tener precisamente, ¿sí?, algún objeto de adoración, algún bulto, alguna imagen y rendirle culto. Eso no son santos, son imágenes, son bultos. Y respetuosamente, ¿verdad?, pues aceptamos, ¿verdad?, que cada quien tenga precisamente, ¿sí?, su propia doctrina, ¿sí?, su propia religión. Pero cuando hablamos de la Sagrada Escritura, entonces vamos a hablar de la verdad, ¿sí? A veces la verdad nos duele. Precisamente hay un dicho, ¿verdad?, en el mundo dice que la verdad, eso dice la Escritura, la verdad nos hará libres, pero hay un dicho que dice que la verdad no peca pero incomoda. La verdad duele. Es un dicho mundano, ¿sí?, realmente. Pero cuando nosotros vamos a la Escritura, dice en Juan 8:32, precisamente lo que acabas de comentar, compañero, dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Queremos ser libres, queremos ser salvos, queremos ser sanos, queremos realmente superar la etapa de esclavitud, de ese espíritu de adicción. Entonces tenemos que seguir las instrucciones. ¿Sí? Entonces vamos a hacer ese resumen, ¿verdad? Precisamente cuando dice en el paso 1, admitimos que éramos impotentes ante el alcohol. Lo he dicho una y otra vez, por la gracia de Cristo, que me ha permitido compartir, me ha permitido ministrar en diferentes grupos de alcohólicos anónimos, ¿sí? Hemos estado en anexos, hemos estado en varios lugares a donde Dios nos ha llevado. ¿Y qué nos dice, verdad? ¿Qué concepto tenemos del alcohol? ¿Cuáles son los principios del alcohólico? ¿Sí? ¿Cómo se forma? Primeramente, se cree que existe, ¿verdad?, el bebedor social, aquel que se toma 2 o 3 copas y que controla el vicio, ¿verdad? Que puede ser un bebedor social, que se puede tomar unas cuantas copas para poder convivir, para poder socializar, tal vez para cerrar un negocio, para diferentes cosas. ¿Sí? Hablamos del bebedor social, hablamos del bebedor problema, ¿sí?, aquel que comienza, ¿verdad?, ya tal vez con alguna diferencia, discordia, ¿verdad?, en su hogar, en el trabajo, ya tuvo una falta, no llegó a dormir a su casa o no llegó, ¿verdad?, precisamente a cumplir con sus tareas laborales. Y tenemos el alcohólico, aquel que ya es totalmente dependiente del alcohol. ¿Sí? Y creemos que eso así es, porque eso se nos fue enseñado. Pero cuando nosotros realmente vamos precisamente a lo que el compañero dice, a escudriñar la Escritura y encontramos la verdad, nos damos cuenta que estamos delante de una gran mentira. No existe eso. En una ocasión, precisamente yo preparándome para dar, ¿verdad?, una enseñanza, una ponencia en un grupo de poder, estaba orando y Dios me habla y me dice que eso no existe. ¿Sí? No hay bebedor social, no hay bebedor problema. Aquí el problema real es que la persona que prueba, ¿sí?, por primera vez una gota de alcohol, ya cayó y está dentro del problema, ¿sí?, de alcoholismo.
¿Qué dice la ciencia? Que el alcoholismo es una enfermedad irreversible, progresiva y mortal. ¿Qué dice la sociedad? Que el alcoholismo es un vicio. Pero ¿qué sabemos de parte de Dios? Que el alcoholismo es pecado. ¿Sí? Gracias. El alcoholismo es pecado. Y el pecado es lo que nos aparta de Dios. El pecado nos aparta de Dios. Entonces, cuando alguien viene, ¿verdad? Gracias. Y alguien viene a hacer esto y toma, aunque sea un trago de agua, perdón, de alcohol, ya cayó, ¿sí?, ante el impacto de la Biblia. La Biblia nos enseña que un poco de levadura leuda toda la masa. Y alguien puede decir, no, es que yo me tomo una, dos o tres y soy un bebedor social y no tengo problema. No, si ya tienes problema, ya caíste en el engaño del diablo. El diablo te hace creer que puedes dominarlo, que lo puedes controlar. Y así va gradualmente aumentando, ¿verdad?, la cantidad de alcohol que van ingiriendo hasta que caen, ¿sí?, y no pueden zafarse de ello. Tienen que topar fondo algunos, ¿verdad?, algunos tirados en las calles para darse cuenta si Dios los alumbra, porque muchos aún así no aceptan tener un problema con la bebida, con su forma de beber. Entonces nos damos cuenta, ¿verdad?, que hemos vivido de una manera incorrecta, que hemos vivido un engaño de que, ándale, tómate una nada más, no hay ningún problema. No, sí hay problema. Me decía mi Señor en esta oración que no existe el bebedor social, que no existe el bebedor problema. Quien prueba el alcohol ya está dentro del problema de, digamos aquí, alcoholismo. A nosotros se nos revela por medio de la palabra que es un espíritu de adicción. Hablamos de un problema espiritual, es un espíritu de adicción, y hablamos de espíritus buenos y malos. Y obviamente que si es un espíritu de adicción no es un espíritu bueno, es un espíritu malo. ¿Qué es un espíritu malo? Es un demonio que está atormentando tu vida, un demonio que te ha esclavizado, que te ha encadenado, que te ha atado, un demonio que te quiere destruir, porque dice la Escritura que el diablo vino para hurtar, para matar y destruir. Un demonio que está destruyendo tu matrimonio, que está destruyendo tus lazos, tus relaciones laborales. Un demonio que te hace perder el trabajo, un demonio que te hace perder la esposa, un demonio que te hace perder los hijos. Un demonio que te quiere destruir completamente. Pero muchas personas, ¿verdad?, creen que se están gozando, ¿sí?, del alcohol. Un demonio que está destruyendo tu salud. Un demonio que te hace tener accidentes a causa de la bebida, que te hace tener problemas mayúsculos dentro del matrimonio, con los vecinos, ¿sí? Un demonio que te tiene bien atado. Pero hay una ceguera espiritual que impide que la humanidad se dé cuenta que hay una lucha espiritual muy grande, ¿sí? Entonces, cuando hablamos del paso 1, ¿verdad?, dice que es cuando alguien, ¿verdad?, acepta su impotencia ante el alcohol, ¿sí? A diferencia, ¿verdad?, ese es un libro basado en la palabra de Dios. El paso 1 nosotros lo podemos concebir de una manera espiritual cuando alguien reconoce ser pecador, porque muchas veces negamos nuestros pecados. Entonces, cuando alguien reconoce que es pecador, lo reconoce delante de Dios, ¿sí?, y recibe a Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador. Ese es el primer paso para poder formar parte del cristianismo. El primer paso de Alcohólicos Anónimos es reconocer su problema con la bebida, su adicción, espíritu de adicción. El primer paso que nos da la Escritura, ¿verdad?, para pertenecer al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, al reino de Dios, es reconocer que somos pecadores, porque Jesucristo vino precisamente por los enfermos. Aquí se dice mucho que hay enfermos alcohólicos, pero el diablo les ha engañado que nunca van a ser sanados, porque es una enfermedad progresiva, ¿verdad?, irreversible y mortal. Pero yo les vengo a presentar y les vengo a hablar del Cristo de la gloria, aquel que dijo, ¿verdad?, que nos daba autoridad para echar fuera demonios, ¿sí?, para hacerlos libres y para ser sanados. Si nosotros realmente creemos en el libro de los 12 pasos, lo que dice aquí, tenemos que vernos forzados a creer de dónde se origina este libro, que es la Biblia. Y al creer en la Biblia, en la palabra de Dios, tenemos que creer en Cristo, en que Él tiene la capacidad y la autoridad para liberarnos y para sanarnos completamente. ¿Sí? Por eso es muy importante, ¿verdad?, que tomemos en cuenta esto, ¿sí? Este libro es muy bueno, pero al igual, ¿verdad?, como las leyes se van derogando, hay cosas que de una forma u otra se van volviendo obsoletas, ya no funcionan,
se los comparto como abogado, porque por la gracia de Cristo soy abogado y hay leyes que se van reformando porque ya no funcionan. Entonces, cuando yo veo a una persona, ¿verdad?, algún compañero que pertenece a un grupo de AA y pasa a tribuna para compartir su testimonio, ¿sí?, y lo primero que dice, yo soy fulano de tal y soy alcohólico, o dice, yo soy, ¿sí?, en mi caso, podría decir, yo soy Víctor y soy alcohólico y drogadicto. ¿Qué es lo que está pasando? La Biblia me enseña, ¿sí?, que la lengua, que la palabra tiene mucho poder. En el momento que yo digo que soy lo que no quiero que ser, me estoy declarando vencido, ¿sí?, un fracasado. Yo no puedo pararme aquí, ¿verdad? Respeto mucho de la ideología y el programa de AA, pero no comparto eso. Y vengo precisamente a hablar la verdad, porque he descubierto la verdad en la palabra de Dios, en Cristo Jesús. Él es la verdad. Él mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si creemos en Dios, tenemos que creer en su palabra. Yo no puedo, si su palabra me dice que al momento de venir a declararme alcohólico, voy a ser alcohólico toda mi vida voy a estar esclavizado. Y estoy aquí, me mantengo en las reuniones y por la ayuda de los compañeros y lo que se comparte, me mantengo sobrio hasta cierto punto, ¿sí? Muchas veces no sabemos ni siquiera lo que es la sobriedad, ¿sí? Creemos que solamente es no beber, pero la sobriedad implica, como sea, la sobriedad significa dominio propio. En una ocasión me encuentro con un primo, ¿verdad? Yo ya tenía un poco de tiempo en el Evangelio. Me dice, yo te admiro porque tienes fuerza de voluntad. Le digo, ¿por qué? ¿A qué te refieres? Es que tienes tiempo que no bebes, tienes mucha fuerza de voluntad. No, no es cierto. Le digo, yo he recibido el poder de lo alto, ¿sí? Cuando nosotros recibimos a Cristo Jesús, Él nos limpia, nos purifica, nos restaura y nos renueva, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que Él me liberta. ¿Saben por qué les digo que no tengo fuerza de voluntad? Porque fuerza de voluntad tiene aquel que tiene ganas de beber y se aguanta. Dice, ¿qué fortaleza tienes? Se están aguantando. Muchos quisieran a lo mejor salir corriendo y empinarse la botella, ¿sí? Y tienen fuerza de voluntad y buscan el apoyo en el grupo, buscan el consejo. Eso es fuerza de voluntad. Yo no tengo fuerza de voluntad, yo soy libre por la gracia de Cristo. Yo soy sano por la gracia de Cristo, ¿sí? Yo bebí y me drogué, vendí drogas, participé, ¿verdad?, en cosas que a Dios no le agradan. Así estuve a punto de perder mi vida, porque participé con el Cártel del Golfo, con el Cártel de los Zetas, como abogado. A mí me decían en el mundo el abogado del diablo, para mi vergüenza, ¿sí? Imagínense llegar a estar a cargo de esos grupos. Pero por la gracia de Cristo, ¿verdad?, soy libre. Y me iban a matar, tenía la pistola en la 100. Para eso me llevaron, para matarme. Y ahí tuve mi primer encuentro personal con Cristo Jesús. Yo me acordaba que había un Cristo de poder, ¿sí? Y después me encuentro en el libro de Job, en la Biblia. Dice, de oídas le conocía, mas ahora le puedo ver. O sea, yo creía que le conocía. Ahora sí puedo decir que conozco a Cristo porque tuve un encuentro con Él. Él me libró de la muerte, le clamé a Él y me libró de la muerte. Dice Jeremías, ¿verdad? En el capítulo 33, clama a mí. Clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Yo no conocía el poder de Dios. Y Él me libró de la muerte y me permitió volver a nacer, ¿sí? Me permitió tener un despertar espiritual. Por eso es que vengo y les comparto lo que ahora conozco por la gracia de Cristo. No porque sea muy sabio, sino porque Él lo ha permitido. Porque tuve el primer paso de reconocer mi pecado. En ese momento dije, Señor, perdóname, he pecado mucho, he hecho esto y lo otro, ¿sí? Tantas cosas que le pedí perdón a Dios. Y Dios, en su inmensa misericordia, me perdonó. El primer paso es reconocer nuestra debilidad, nuestra impotencia. El segundo paso es cuando vemos, ¿verdad?, y reconocemos que solamente hay un ser supremo que nos puede ayudar. El tercer paso es cuando nosotros ponemos nuestra vida y la voluntad en las manos de Dios. Pero dice el libro, según cada quien lo conciba, y ahí no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque cada quien va a querer tener un Dios a modo, un Dios alcahuete, un Dios de amor, ¿sí? Porque no nos gusta que nos digan que tenemos un Dios de reprensión, un Dios que nos habla fuerte, un Dios que castiga. Eso no nos gusta. Nos gusta que nos estén apapachando, ¿sí? Entonces por eso es que no podemos progresar ni podemos prosperar espiritualmente. Para prosperar espiritualmente tenemos que someternos a la voluntad de Dios conforme a la Escritura. Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y este irá de vosotros.
quieren que el diablo y los demonios que los vienen a atormentar con la bebida, con drogas y con tantas otras cosas, quieren, ¿verdad? Los celos, las iras, las contiendas, quieren que salga de su vida todo eso. Hay que someterse a Dios. Esa es la clave. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y este huirá de vosotros. Porque el diablo, mientras no nos acerquemos a Dios, nos va a traer como un títere, como un trapo viejo, ¿sí? Como un muñeco de trapo viejo, sucio, maloliente, ¿sí? Sin poder controlar, ¿sí? Nuestra vida, nuestras acciones. ¿Por qué? Porque no tenemos dominio propio, porque hemos, ¿verdad?, caído ante el embate del enemigo. ¿Por qué? Porque lo creímos cuando él dijo, cuando el diablo viene, ¿verdad?, a través de alguien, incluso a través de los familiares: tómate, mira, ya estás grande, ya puedes tomarte tu primer trago, tu primer cerveza, tu primer bebida. Y le creemos al chancla, le creemos al diablo, ¿sí? Y no, pues sí la controlamos. La primera borrachera, no, un dolor de cabeza tremendo, una resaca, pero ya después, bueno, ya se van acostumbrando. Así es uno, ¿verdad? Y creemos que estamos bien. Hay quienes se creen más grandes, más hombres, ¿sí?, de mundo. Qué tremendo cuando alguien dice, ¿verdad?, que hay que vivir la vida una sola vez, ¿sí? Que tenemos que aprender a vivirla, disfrutarla, porque se vive una sola vez. ¿Y qué es lo que sucede? Pues cuando creemos ese mensaje que también viene de parte del enemigo de nuestras almas, vivimos de una manera muy acelerada. Queremos comernos el mundo de un solo, no de un solo bocado, de un solo trago, ¿sí? Cuando uno es joven quiere acabarse las bebidas y es que el mundo se va a acabar y yo me quiero acabar, ¿verdad?, el alcohol, la cerveza, etc. Qué tremendo. Es una mentira. Vivimos una mentira. Ese es un mundo espiritual y le creemos las mentiras al enemigo de nuestras almas. Hace un rato estaba compartiendo precisamente en la iglesia lo que dice, ¿verdad?, la Sagrada Escritura en la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8, donde dice: velad y orad, ¿sí? Sed sobrios, o sea, tener dominio propio, porque vuestro adversario, el diablo, ¿sí? Adversario significa enemigo, porque no lo saben todos, tenemos un enemigo y es el diablo. Dice: porque vuestro adversario, el diablo, anda como el rugiente esperando a quien devorar. O sea, te quiere destruir, compañero. Nos quiere destruir a todos. Entonces tenemos que hacer ¿qué? Ser sobrio. Cuando el diablo se presente, cuando el diablo, ¿verdad?, mande a alguien, ¿verdad?, y me ofrezca algo, ¿qué tengo que decirle? No. No. Entonces lo que el Señor me aclaraba ese día que estaba orando, porque me dice: no existe eso. La persona que cae y toma un trago ya está dentro, ya cayó, y está creyendo la mentira de que puede controlar su manera de beber, y no es cierto, porque ya cayó. Yo podría, ¿verdad?, poner 2 vasos de agua, y a alguno le puedo poner un puño de veneno, y al otro, ¿verdad?, solamente una pizca, y les preguntaría: ¿cuál se tomarían? ¿Cuál elegirían? Ninguno, ¿verdad? Porque los dos tienen veneno. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aunque sea poquito, nos va a destruir. Es veneno puro, nos está matando. El alcohol, la droga va matando al ser humano poco a poco. Cuando alguien cree que realmente está viviendo la vida, está de una manera desordenada, está agonizando lentamente. No sabe, pero se está matando a sí mismo. Lo peor de todo es que no solamente mata su cuerpo, sino su alma. Hablamos de la parte espiritual de nuestro cuerpo, sí, que es el alma y el espíritu. ¿A dónde va a ir su alma? ¿A la presencia del Dios vivo y verdadero? ¿O al lago que arde con fuego y azufre, al cual la Biblia describe como el infierno? ¿Sí? Entonces, en ese sentido, ¿verdad?, en ese orden de ideas, vamos teniendo que ir despertando. Para poder llegar al despertar espiritual que dice el paso 12, tengo que aprender primero los 11 pasos que le anteceden. El primero, ¿verdad?, que soy impotente. El segundo, que no hay nadie que me pueda ayudar. Este es un grupo de ayuda, pero no solamente podemos buscar la ayuda en el hombre y en los compañeros que pueden estar dentro del grupo. Por eso es un programa espiritual, porque el ser humano se ha dado cuenta que no puede solo, que tiene que tener forzosamente la ayuda de un Dios, ¿sí? El fundador del AA descubrió eso, que solo no podía, que tenía que tener la ayuda del Todopoderoso. Y a veces no buscamos esa parte. Yo creo, ¿verdad? He visto, ¿verdad?, compañeros, cómo
han caído nuevamente al alcohol, porque no siguen el programa de los 12 pasos tal cual está. En una ocasión en que me hablaban precisamente, ¿verdad?, para compartir en la conferencia, le digo que tenemos que volver al principio. ¿Cuál es el principio? Que su libro de los 12 pasos lo saquen de donde está, que se está empolvando, o si lo andan cargando, que realmente lo carguen para leerlo, y que no solamente lo lean, sino que lo comprendan, lo entiendan y lo pongan en práctica. Y que si vemos que es un libro espiritual, tenemos que agarrar al libro maestro, el cual yo le llamo, a este libro, a la Biblia, le llamo el manual de vida. Ahí están las instrucciones, solamente hay que seguir lo que manda.